todos los, digamos, los prácticos, una parte presencial, si quieren. Por eso les digo que no es obligatorio. Así que, de acuerdo al grupo que les toca, o con que han recorrido esta cátedra, van a tener un horario para el que quiera y pueda ir. El protocolo que nos autoriza la universidad es 10 personas por vez, nada más. Tenemos destinada el aula C, donde allí se han colocado negatoscopios y se ha colocado todo lo que es el material nuestro que utilizaba en forma presencial la cátedra. Entonces, para todas aquellas personas que necesiten de alguna manera evacuar dudas o que sientan que les sirve mejor este contacto más directo, digamos, con nosotros, entonces, bueno, no va a ser posible que todas las clases vayan, todos los mismos, porque bueno, con esto de que tenemos capacidad para 10 personas nada más y nos dan una hora para cada actividad práctica, entonces es que ustedes van a tener que ir intercalándose en la medida que puedan. O sea, 10 personas hasta un máximo, nada más. Así que yo pido disculpas para la gente que no está en Córdoba, porque por eso no tampoco lo hicimos obligatorio, lo hicimos como, digamos, para un acompañamiento más, para poder estar, digamos, y acercarnos a ustedes de alguna manera en forma física, que, bueno, hasta hace 2 años no, ustedes han empezado y no, todavía no han tenido contacto con nosotros para nada. La única docente que no va a hacer esta actividad práctica, digamos, presencial, es la profesora Valles, así que los alumnos de la profesora Valles seguramente serán intercalados también con los otros compañeros, digamos. Según la profesora, dice que ella estuvo indagando y de los alumnos que están en su práctico, no hay más de 10 o 15 personas viviendo en Córdoba. Pero bueno, no importa, los que estén viviendo o no, se van a tener que, los vamos a ir intercalando también en esos prácticos. Los de la profesora Laura Rosso, aquellos que tengan práctico con la profesora Laura Rosso, la parte presencial va a ser los días miércoles a las 15 horas, una hora. Para la profesora Graciela Collante va a ser los días jueves a las 9 horas. Para el profesor Eric Navarro va a ser los jueves también, pero de 10:30 a 11:30 horas. Para los alumnos de la profesora Moreno va a ser los miércoles a las 10 horas. Así que bajo, digamos, esta temática, ustedes van a ver en los foros correspondientes a los grupos de trabajo del práctico que van a tener que llenar una declaración jurada, ustedes, ¿no? Llevarla por escrito. ¿Por qué? Porque eso va a ser retenido en el momento que lleguen a la escuela de tecnología como un comprobante de quiénes son las personas que han estado allí y cualquier cosa, digamos, una forma que hace la universidad de seguimiento. Y estas son las únicas condiciones que tenemos y no podemos. Así que bueno, esa es la novedad que tenemos. Es la única cátedra que, bueno, se ha predispuesto a hacerlo para que de alguna manera podamos acompañarlos también desde otra modalidad. No sé. Así que eso quería... no, se me apagó sola y tardó una banda en prender. No sé qué me... Eso quería comentarles. No sé si quieren emitir alguna opinión o necesitan también que yo les responda si tienen alguna duda.
Profe, entonces los de la comisión de la profe que no puede, no, ¿usted nos uniría a otro grupo o cómo hacemos Sí, eso? sí, sí. O sea, todo depende de la cantidad de gente. Es muy probable la cantidad de gente que quiera ir en cada instancia, o sea, va a ser todas las semanas, ¿no? Pero por supuesto, imagínense ustedes, son por comisión, creo que son entre 50 personas aproximadamente las comisiones, entre 47, 48, 50 personas. Entonces, como que lamentablemente no va a ser una actividad semanal, sino que van a tener la oportunidad a lo mejor de ver una imagen directamente desde una radiografía o en un contacto más cercano, o poder evacuar alguna duda que tengan. O sea, no es para que escuchar de nuevo una clase, no, para nada, sino que es directamente, hay que aprovecharlo al tiempo. Inclusive yo hoy les decía a los profes, cuando hicimos la reunión, que sería bueno que también ustedes pudieran llevar alguna duda ya directamente, decir, bueno, yo quiero saber, no por supuesto, no quiero que me explique cráneo porque es imposible, pero eh, lo importante es que digo, bueno, no sé, no, ¿me puede explicar la técnica de Town porque no la entiendo? Esa sería la modalidad como para que los pudiéramos acompañar. ¿Mm? Bueno, Profe, ¿y cuándo sería la fecha? a partir de la semana que viene. Profe, eso lo tenemos que hablar con los profes de los prácticos. Claro, seguramente la semana que viene tienen prácticos, ya oficialmente se incorporan los prácticos, entonces a partir de ese momento ustedes directamente esta instancia la van a coordinar con su propio profe de prácticos. ¿Sí? Gracias, profe. Es la primera vez, nunca se hizo en estos 2 años, así que bueno, seguramente encontraremos algunos obstáculos que tendremos que poner por parte de todos para poder solucionarlos. Pero vuelvo a repetirles, no todos van a tener la posibilidad de ir semanalmente, todo depende, se anotarán, no sé si los profes formarán una lista y dirán, bueno, ustedes tal, quién quiere venir o quién quiere anotarse para esta semana y se completará el cupo y ya después ya no se podrá hacer otra cosa. ¿Mm? Bueno, ¿entendimos más o menos? Profe, pero una pregunta, ¿los prácticos que estamos haciendo ahora se dejarían de realizar? No, 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 no. Su actividad práctica en el aula virtual es la obligatoria. Esta es complementaria, no es obligatoria, es opcional. Es el que quiera y pueda, bueno, que lo haga. ¿Los Perfecto, gracias. prácticos virtuales también seguirían? ¿Cómo? ¿Y los prácticos virtuales también seguirían? Es que no, esos son los que van a seguir en forma obligatoria. Esos son los que siguen. O sea, el cronograma está previsto como fue de alguna manera utilizado desde el comienzo de año. Ah, O sea, bueno, sí. va a haber los teóricos, martes y jueves, sus prácticos van a tener semanalmente en forma virtual, como lo tuvieron haciendo hasta ahora. Lo único que se hace es acompañar un poquito, o bueno, darles otra instancia, que vuelvo a repetirles, ¿no? Esto se nos, de alguna manera, solicitó a todas las cátedras de la licenciatura en producción de imágenes.
Hasta ahora la única que medianamente aceptado es la cátedra de rayos 1. Ahora, por eso no lo puedo hacer obligatorio, no lo podemos hacer obligatorio porque no todos están en Córdoba, ustedes a lo mejor están en otro lado cursando. Entonces, si esto fuera desde la actividad presencial, entonces sí sería obligatorio, pero así es, no, es opcional. Así que va el que quiere, el que se siente Profe, que le va a servir esta actividad, lo hace. Sí, dígame. las personas que asisten presencial al práctico, ¿también se tienen que conectar de manera virtual o cuenta ya como la asistencia? No. No, a ver, no se va a hacer, el registro de asistencia es solamente por el protocolo COVID, ¿sí? Que nos está exigiendo la parte académica de la universidad. O sea, es como que, a ver, nadie se le va a tomar asistencia y nadie va a perder o va a tener una falta por no ir. Pero sí se nos exige, o la universidad nos está exigiendo, que ustedes para poder entrar al aula van a tener que entregar una declaración jurada, y bueno, a partir de eso es que por eso se los va, seguramente lo van a tener incorporado ahí en el foro, ustedes lo van a tener que descargar, llenar, y cada vez que vayan, que les toque ir al aula, lo tienen que entregar, pero es porque solamente nos piden para un seguimiento de la gente que ha tenido contacto y que ha estado cerca y que ha ocupado ese lugar. Así que solamente es por eso, o sea, no es que para nosotros vamos a tener, nos va a servir el presente de ustedes o el ausente, no, para nada. Simplemente es una actividad complementaria que la hace el que quiere, si tiene ganas. Bueno, chicos, hay algunos que todavía hay alumnos que todavía no tienen el correo institucional UNC. Yo les pido, por favor, que traten de gestionarlo, porque bueno, al no tener este correo, ustedes tienen que pedir que yo los admita. Y cuando empiezo a presentar, ya no voy a poder admitirlos porque si no tengo que salir de la pantalla. Así que bueno, una recomendación es esa. Bien. Bueno. Voy a comenzar entonces y bien, voy a comenzar la clase entonces, y lo primero que voy a hacer es empezar a grabarla, como todas las veces. Bien, y hoy vamos a comenzar con las técnicas radiográficas de hombro, ¿sí? Estas técnicas radiográficas que vamos a utilizar son, digamos, las principales que se realizan a diario en cualquier servicio de diagnóstico por imágenes y que implican poder demostrar todas las lesiones que existan en el miembro superior. Vamos a empezar por la parte proximal de la misma y vamos a establecer, digamos, que la cintura escapular es la conexión entre el miembro superior y el tronco del ser humano, formado por dos huesos principales que son la clavícula y la escápula, y acompañados por dos huesos secundarios que son el húmero y el esternón. Todo eso da un complemento a lo que es esta articulación que nosotros llamamos, o esta región que llamamos
hombro. Bueno, aquí dice una serie de conocimientos, digamos, anatómicos propiamente dicho, que posee articulaciones, tiene ligamentos, y uno de ellos es, digamos, una articulación, sobre todo la escapulomenoidal, una articulación de gran potencia y de gran uso, y es por eso que muchas veces sufre de una variedad o indefinida de lesiones. Ahora la gran mayoría de los traumatólogos hablan de síndrome del hombro doloroso, que puede abarcar cientos de patologías. Pero bueno, más allá de eso, hay algunas son muy particulares para determinar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, y para qué nos sirven ellas. Lo primero que vamos a tener que establecer es que cuando nosotros querramos ver cualquier radiografía desde la región proximal, o sea, llamada hombro, hasta la región distal, llamada muñeca, para poder verlo de frente, el brazo o un miembro superior tiene que estar, digamos, con la palma de la mano hacia adelante. Esa es la posición en que anatómicamente se ve de frente. Palma de la mano hacia adelante, o nosotros denominamos también posición supina, como lo estamos viendo aquí. Esta es la forma, digamos, con que se ve desde la región del hombro hasta inclusive el antebrazo. Se podría hacer también la muñeca y la zona de la mano y los dedos, pero en este sector distal, desde la región del carpo hacia los dedos, nos permite hacer una serie de movimientos sin inestabilizar la imagen de frente de la zona. Hacer una radiografía de hombro de frente, la teoría dice que la mejor forma, digamos, es que el paciente se encuentre de pie o sentado. Se la puede hacer en decúbito, pero el mismo peso que genera el miembro superior por la gravedad hace que nosotros, cuando veamos una radiografía acomodando al paciente en posición de pie o sentado, nos vamos a encontrar que vamos a poder verla de forma con el reconocimiento anatómico que tenemos de lo que es el componente estructural que se denomina hombro. Así que lo mejor de todo sería así, como el paciente en este caso está de pie, apoyando la región dorsal, apoyando el hombro que se quiere estudiar principalmente, y lo primero que se hace para tener un contacto perfecto de la región posterior del hombro, vamos a tener que rotar el plano medio sagital del paciente entre 5 a 10 grados. Uno simplemente muchas veces coloca la palma de nuestra propia mano detrás del hombro, y cuando sentimos que es aprisionada por toda la región del hombro, decimos que ya está en buena posición. O sea, no tiene que quedar espacio entre el hombro y en este caso sería el Potterbug. ¿Dónde lo vamos a centrar? Bueno, tomamos como punto medial o referencial, van a ver que distintos autores hablan de distintos puntos anatómicos, pero la cátedra ha tomado como punto, digamos, medial principal. Si tomáramos a la clavícula, la longitud de la clavícula y la dividiéramos en 3 sectores, diríamos que tiene un tercio interno, un tercio medio, un tercio externo. Bueno, ¿dónde? Allí, en la unión de entre el tercio medio y el tercio externo, es donde nosotros vamos a hacer que incida el rayo central, allí. ¿Sí? Y ese es el punto donde teóricamente debería estar coincidiendo con la línea media del buquimural. Miren cómo en este paciente no está pasando eso. Por lo tanto, es muy probable que después se nos corte algún sector. Entonces, una vez que hemos acomodado al paciente,
de esta forma, haciendo coincidir, lo próximo que se le pide al paciente es que lleve la palma de la mano hacia adelante. En este caso nosotros reconocemos como posición supina. Técnicamente es la forma con que nombramos este cambio posicional de la mano. Y una vez que se hizo eso, entonces se procede a buscar un chasis. El chasis que normalmente se utiliza es el 24×30 para abarcar todo lo que denominamos como hombro, región, todas las estructuras que componen a esta región hombro, y se lo coloca en forma paisada. Buscando de alguna manera, si tomamos como referencia el borde superior del hombro, bueno, hacemos que el borde superior del chasis quede aproximadamente unos 5 centímetros por encima. Entonces allí colocamos el borde superior y después todo lo que deje o todo lo que quede para abajo es lo que va a comprender el espacio donde va a impactar la radiación. O también, como hacemos y sería lo más simple y lo más correcto, es que digamos, hacer que el punto medial del chasis, del lateral del chasis, coincida con el punto o la línea transversal de bucle mural. Entonces, allí también tendríamos totalmente centrada la zona. Al paciente se le pide que haga apnea y se procede a hacer el disparo, ¿no? ¿Dónde va a ser la incidencia del rayo director? Allí mismo, en ese punto que recién dijimos, que es la unión del tercio medial con el tercio externo de la clavícula. Aquí tienen más o menos la dirección o la forma, digamos, en donde nosotros podemos ubicar la clavícula. Entonces, ese sería el punto medial para nosotros donde va a incidir el rayo. Recordando que en el caso del paciente politrauma y no va a poder pararse ni sentarse, entonces esta misma radiografía se hace tranquilamente haciendo con el paciente como viene, sin hacer cambios, salvo que recuerden que la única forma para poder observar al hombro de frente es que siempre la palma de la mano esté hacia adelante. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Bueno, miren, aquí tienen una imagen del colimador donde se está viendo la cruz del colimador y el punto de incidencia del rayo, que de alguna manera certifica esto que recién les decía, punto medial, punto de intersección entre tercio medial y tercio distal. A partir de allí, la imagen en forma esquemática que vamos a obtener es la siguiente. Lo importante es que podamos observar por sobre todo todo. Cuando hablamos de hombro, deberíamos observar todos los huesos principales que los componentes. Recién dijimos que es la escápula y la clavícula. Si ustedes se fijan en esta imagen esquemática, nos está faltando allí la parte proximal de la clavícula y su articulación externoclavicular, que es una de las articulaciones que también está en un conjunto, forma este conjunto de cintura escapular. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? ¿Y cómo vamos a determinar si realmente esta es la imagen que representa el frente de este hombro? Bueno, la parte más puntual la da la cabeza del húmero. Y nosotros decimos que cuando este húmero está con vista de frente, nos vamos a encontrar con la siguiente imagen aquí, en la parte superior. Miren, cómo la parte interna es como una semicircunferencia y en la región externa hay como y si fuese un vértice. Bueno, este vértice es muy importante que aparezca y representa al troquíter, al tubérculo mayor del húmero. Entonces, cuando se ve de esta forma, con un ángulo en la parte superoexterna, podemos establecer que realmente ha sido bien ubicado el paciente. Podemos tener alguna referencial de lo que es la articulación acromioclavicular,
podemos tener una referencial, pero fíjense en cómo no se ve el espacio claro de la articulación escapulohumeral. Tenemos técnicas especiales para eso, y lo importante es que, vuelvo a repetir, se vea toda la clavícula, toda la escápula y por lo menos el tercio superior. Aquí estamos viendo nuevamente ahora directamente radiografías de diferentes pacientes, y lo primero que hacemos cuando nosotros vamos a hacer el control de calidad estimada es, bueno, que encontrarnos con todo lo que deberíamos, las estructuras anatómicas que deberíamos, y posicionalmente, para establecer que realmente corresponde a un hombro de frente, nos vamos a ir siempre con la vista al borde superior-externo del húmero, y nos deberíamos encontrarnos con este vértice. Y eso automáticamente damos por positiva la imagen, o porque realmente hay calidad en la misma. Recuerden que como toda imagen que representa una estructura ósea, se tiene que ver, digamos, con mucho brillo, que se tiene que ver, digamos, la transparencia del aspecto trabecular de la médula ósea, de los huesos. Entonces, todos son indicadores para poder decir que es una radiografía de buena calidad. Bueno, aquí tienen, digamos, cómo se vería una articulación normal, y cómo se puede llegar a ver cuando es una cosa muy común, una patología muy común que se sucede en el hombro, que es la luxación de hombro, ¿no? Recién les dije, una articulación muy potente, y que hace que, digamos, está acompañada por músculos muy fuertes, y muchas veces esa tracción de esos músculos en forma abrupta puede dislocar a la articulación propiamente dicho o luxarla. Entonces, es una patología muy común que se hable de la luxación de hombro. Y en el caso que se nos pidiera y que quisiera ver, digamos, el médico, esta articulación, el espacio articular escapulohumeral, que en un hombro convencional no se ve, porque está solapado, se superpone la glena escapular con la cabeza del húmero, entonces no se ve los bordes de las estructuras que componen esta articulación y el espacio que los conecta. Entonces se utiliza una técnica que no es más que una radiografía de hombro tal cual la que hicimos anterior. El que digamos, él la creó se llama Gracie, entonces por eso le ponen el nombre, pero para nosotros, para la cátedra, no nos interesa. Simplemente que si ustedes sepan cómo se debe hacer para poder lograr que se vea ese espacio escapulohumeral. Ya deja de ser una radiografía de hombro de frente, porque ya se desacomodan el resto de los huesos, y el rayo va para poder ver particularmente ese espacio. ¿Y cómo hacemos? Bueno, simplemente lo que tenemos que reacomodar es la oblicuidad del plano medio sagital. ¿Qué significa con esto? Que si antes, ¿se acuerdan? Decíamos que le dábamos entre 5 a 10 grados, ahora le tenemos que dar entre 25 y 30 grados. Es como que el tórax queda bastante oblicuo. Ustedes van a ver que solamente apoya el borde posterior de la región de la cabeza del húmero, y el resto se despega del Potterbuki. De esta forma, entonces, solamente con ese cambio, o sea, angulando más el plano medio sagital, llevándolo hasta los 30 grados inclusive, podemos observar, sin ningún otro cambio, podemos observar el espacio articular. Que aquí ustedes lo están viendo. Miren cómo de alguna manera hay un borde bien definido de la cavidad glenoidea y un borde también muy definido de la cabeza humeral, y ese interespacio que recién decía que los conecta. Aquí están viendo desde otra forma
pero siempre es, miren cómo de alguna manera se desacomoda todo, ¿no? Todo, o sea, miren cómo la clavícula se está viendo, cuando normalmente uno la ve media como en forma, la reconocemos como anatómicamente en forma de S itálica, casi horizontal. Miren la forma en que se ha distorsionado. Pero sí, claramente podemos ver perfectamente ese interespacio. Y aquí tienen la comparativa entre cómo se vería con una angulación del plano sagital convencional para hacer un hombro de frente, de 5 a 10 grados, cómo de alguna manera se superponen, hay un espacio, hay una zona donde se mezclan las estructuras óseas de la escápula y de la cabeza humeral, y cómo a partir de los 25 y 30 grados automáticamente se puede observar con claridad ese interespacio. ¿Se entendió? Profe, una Sí, consulta. Sí. ¿La mano en la oblicua debe seguir estando en posición supina o eso no Siempre. importa? Siempre, siempre. Frente, mano supina. Y miren, aquí lo vamos a estar viendo. Miren, esto es el tubérculo mayor o troquíter. Está presente en las dos. Son distintos pacientes, pero sin embargo eso es un punto común denominador. Y esto es el tubérculo menor. Esta imagen que tenemos acá es la representante del tubérculo menor, que se denomina troquín. O sea, lo único que se ha hecho es reacomodado el cuerpo del paciente para poder ver ese espacio, pero se mantiene la posición del miembro superior con la palma de la mano hacia adelante, para verlo de frente. También se puede hacer, y hay muchas veces se nos solicita, hacer cambios. Y los cambios simplemente es reacomodar la posición de la mano. Con eso, de alguna manera, el hecho de que nosotros llevemos la mano hacia adelante, hacia atrás, en forma prona, con rotación externa, con rotación interna, hace que nosotros tengamos un reacomodamiento aquí, solo en la cabeza del húmero. Entonces ustedes van a ver que existen, y cuando nos pidan con rotación interna, significa que nosotros tengamos que llevar la palma de la mano hacia atrás, ¿ven? Como lo está haciendo en este caso el paciente. Por supuesto que al solamente girar la mano de esta forma, ya el húmero no se ve más de frente, sino que se ve de perfil. La cabeza del húmero ya está en posición de perfil, o sea, simplemente con rotar la mano. Así que tienen que tener mucho cuidado en el momento que vean una solicitud, y de acuerdo como lo que nos están pidiendo es que nosotros vamos a ubicar esa mano para que nos sirva la radiografía que nos han pedido. Pero también se puede hacer. Bueno, aquí estamos viendo, miren el cambio. Volvamos a ver la imagen. Solamente por poner la mano para atrás, como de alguna manera, ¿se acuerdan? Que era semicircunferencia en la parte interna y como si fuese un vértice de un cuadrilátero en el borde superior externo, y ahora ha desaparecido. Y eso es lo que nos dice que cuando nosotros vemos en la cabeza del húmero con forma de copa de árbol, o sea, toda redondeada medianamente, decimos que tenemos vista de perfil de la zona. Más allá de que el resto se esté viendo de frente, pero con solo movilizar el brazo, automáticamente se define y cambia la imagen representante del húmero. O sea que ahora se ve con vista de perfil. Aquí tienen otras, diferentes. Sigue siendo la misma posición en que acomodamos al paciente. El cuerpo del paciente es exactamente igual que para hacer un hombro que se suponía de frente, pero con solo rotar la palma de la mano hacia atrás, nos estamos encontrando que ha cambiado
la imagen representativa de la cabeza del húmero y ya está todo redondita, toda redondita. Y eso se define como húmero con vista de perfil. ¿Alguien Profe, quiere hacer disculpe una una pregunta? pregunta. Sí, lo escucho. Cuando usted dice que el número se rota, como si fuese una vista lateral, en esto que nosotros rotamos, por así decirlo, de mala manera, el número, la muñeca, digamos, en la mano, y el número se rota, queda de perfil. ¿Tiene la misma utilidad que la técnica de perfil en sí, o sea, bien hecha, digamos, con el cuerpo lateralizado y eso? ¿O no? No sé si No, se me entiende. no. No, tiene está perfecta su pregunta. No, o sea, en realidad, la utilidad sobre el húmero propiamente dicho, la forma de visualización es la misma, pero en el aspecto global del hombro, no, porque en la que nosotros deberíamos tener como realmente hombro de perfil, eh, hay tanta superposición de estructuras anatómicas que es muy difícil de distinguir y se usa para situaciones muy particulares nada más. Si no, cuando nos piden radiografía de hombro, frente y perfil, simplemente hacemos esto. Giramos la mano, la ponemos para adelante o la ponemos para atrás. O también se puede llegar a hacer, muchas veces hacemos un leve movimiento también del brazo en realidad. Muchas veces lo que solemos acompañar, digamos, para poder diferenciar bien el frente del perfil, es que hacemos que el brazo del paciente forme un ángulo de 90 grados con el cuerpo del paciente. O sea, levantamos el brazo, lo apoyamos contra el buki, forma un ángulo de 90 grados con el cuerpo del paciente y eso hace que también, más allá de tener esta vista de perfil del húmero, tenga algunos cambios posicionales que mejoren la diferenciación entre el frente y el perfil. Pero cuando nos piden perfil hacemos esto, ¿no? Salvo, ahora después lo vamos a hablar, que sea algo muy puntual, entonces está indicado el transtorácico, que ese sería el verdadero perfil. Pero si no hacemos esto, ¿no? Como perfil. ¿Se entendió? Sí, Perdón, profe. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Sí, para que me termine de quedar claro, o sea, si queremos hacer un hombro de perfil, deberíamos hacerlo con rotación interna. Claro. Bien, muchas Con gracias, rotación profe. interna, haciendo que digamos, como que la palma de la mano vaya para atrás directamente. El frente, la palma de la mano para adelante. El perfil, rotamos hasta que la palma de la mano vaya para atrás. ¿Iría con 5 o 10 grados? Igual. Bien. No cambia nada. Gracias. Simplemente la rotación de la mano. Es lo único que hace que, digamos, esto es un frente y esto es un perfil. Sí. Bueno, pero recién uno de ustedes preguntó, y esta es la verdadera técnica de hombro de perfil. ¿Por qué? Porque en estos momentos, cuando nosotros acomodamos al paciente de esta forma y dirigimos el rayo, vamos a ver no solamente el húmero de perfil, sino que vamos a ver la escápula de perfil, la clavícula de perfil, toda la región del tronco del paciente o de la cintura escapular con vista de perfil. Esta técnica se la conoce como transtorácica. Es una técnica, de alguna manera, que en realidad se la utiliza específicamente en aquellos casos de que se sospeche de una luxación de hombro. Cuando el paciente viene con esta patología, es una lesión que le genera muchísimo dolor. La gran mayoría de los pacientes se chocan de tanto dolor, se descomponen. Dicen que
El dolor de la luxación, no sé si alguno ha tenido, ha experimentado una luxación, dice que es lo más fuerte y intolerable que puede tener un ser humano. Así que, ¿por qué hacemos esta técnica? ¿Por qué realmente es útil en este caso hacer esta posición? Porque previamente seguramente lo que fue más fácil y lo primero que hacemos es el hombro de frente, ahí se comprobó que estaba luxado, y entonces lo próximo es saber esa cabeza escapular que se disparó de esa articulación, que saltó, ¿para dónde se fue? ¿Se fue para un plano anterior o se fue para un plano posterior? Y muchas veces los traumatólogos, para poder corregir esta lesión, necesitan saber porque las maniobras son totalmente diferentes. O sea, lo que tienen que hacer con el paciente es totalmente diferentes. Si se le fue la cabeza para adelante o se le fue la cabeza para atrás. Y si no hacen la maniobra indicada, más allá de la luxación, muchas veces hasta pueden llegar a fracturarlo al húmero. Entonces, es la técnica específicamente utilizada, el método de Lawrence, es justamente para establecer, a ver, ¿para dónde? ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se luxó? Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente, miren, lateralizamos el paciente y ponemos en contacto el hombro que se quiere estudiar. Este sería el hombro, digamos, que vamos a estudiar. El opuesto, el miembro superior, se eleva por encima de la cabeza para que no se superponga y se deja un espacio para que más o menos lo que nosotros reconocemos como la línea axilar media es la que tiene que coincidir con el punto, con la línea medial del Potterbuki. Esas dos estructuras, línea medial del Potterbuki y línea axilar media, tienen que ser coincidentes. Por supuesto que el plano medio sagital en este caso va a quedar paralelo al plano de apoyo, porque lateralizamos al paciente. Y dice que el rayo central va a incidir, miren, aquí tenemos, ¿ven? El hueco axilar, unos 5 centímetros por debajo de ese hueco axilar. ¿Para qué? Para que justamente llegue en dirección perfecta a esta articulación, o a esta cabeza del húmero, que es la que en realidad estamos tratando de definir para dónde se escapó. Hay algunos pacientes muchas veces no pueden realizar muy buena maniobra, entonces o se angula el rayo un poquito, porque no pueden elevar mucho el brazo, o muchas veces aprovechamos e inclinamos un poquito el cuerpo. ¿Para qué? Para que un hombro caiga un poco, el hombro que estamos estudiando caiga en una posición un poco más baja que el otro. De esa forma que digamos, obtenemos como una ventana radiológica. ¿Para qué? Para que solamente en el momento que se haga el disparo y se haga la radiografía, tengamos la representación de los huesos que componen a este lado que estamos estudiando. Y no se interponga nada del otro, porque si no sería un desastre. Así que lateralizar el paciente, plano medio sagital paralelo, línea axilar media coincidente con la línea medial del Potterbuki, rayo central o perpendicular 5 centímetros por debajo del hueco axilar, o levemente, si no ha podido elevar completamente el otro brazo, porque puede tener alguna lesión, entonces 5 a 10 grados, un poquito de angulación cefálica, de manera de que vamos a tener que seguramente hacer lo que incida un poquito más abajo, y con esos 5 grados vamos a llegar al punto requerido para que el rayo emerja y se pueda ver. ¿Profe? Sí. Usted dice que es de 5 a 10 grados, pero en el apunte que tenemos nosotros dice que es 10 a 15. Hacemos caso. Bueno, digamos 10 a 15 entonces. Bueno, ya lo tienen escrito. Gracias. Lo tienen en la punta. Digamos, esto de hablar de 5, 10, 15, en realidad es así muy superfluo, porque uno en la práctica se tiene que ir adaptando al paciente, y hay veces que lo lógico sería tal, y
pero entre 5, 10 y 15 grados no hay tanta diferencia. Ahora usted me dijera, entre 10 grados y 30 grados, como recién hablamos, ahí sí hay mucha diferencia. Pero dejémoslo así, 10 a 15, como dice la punta. Profe, la mano del lado que está apoyando el hombro, ¿en qué posición queda en este caso? ¿O no importa? Pregunta, perfecta. La mano debe quedar con la palma de la mano hacia adelante. Sí, pero es lo más importante de todo para que se pueda ver esa cabeza de húmero de perfil. O sea, yo lateralizo el paciente y sigo poniendo la mano como si fuese para un frente, palma de la mano hacia adelante. El resto cambia en el punto de ubicación del rayo, en la dirección, por donde atraviesa, y se llama justamente transtorácica porque miren, tiene que atravesar de extremo a extremo la región superior del tórax para poder llegar al hombro que estamos estudiando. Pero muy importante tenerlo en cuenta, la palma de la mano, más allá que digo perfil, pero la palma va hacia adelante. En el caso de que tengamos un politrauma, bueno, nos tendremos que adaptar, como lo que están viendo aquí, con el paciente en decúbito, el rayo en forma horizontal, cercano a la zona, para que atraviese todo el tórax, y miren cómo de alguna manera se ha verticalizado el chasis, que es el que va a recibir, en este caso, la radiación, y vamos a poder obtener una imagen con la misma vista que lo vimos anteriormente. Consulta. Sí. ¿Quiere hacer una ¿Cómo pregunta? ¿Cómo es la respiración del paciente? ¿Tiene que estar en apnea o respirando? Bueno, hay algunos autores que autorizan la respiración. Yo no lo aconsejaría, yo lo dejaría en apnea. Porque el movimiento torácico, la expansión que nosotros hacemos en la parte pulmonar en la inspiración o la expiración, o sea, ese fuelle que se esponja, que se agranda o se achica, de alguna manera también esto es acompañado por el movimiento de los arcos costales. Y recuerden que la escápula está superpuesta sobre esos arcos costales, entonces ese hueso va a sufrir un leve movimiento, una leve borrosidad. Entonces, de mi parte, yo he hecho las dos formas, porque he tenido que practicar para poder ver qué resultado tenía. Pero mi consejo es que lo hagamos en apnea. Bueno, gracias, profe. Bien, y acá está, 10 a 15 grados, en forma cefálica. Y miren lo que vemos. ¿Ven que es muy complejo poder observar? Porque no tengo una imagen, digo, ay, mira, acá está tal cosa, acá está la clavícula. Miren dónde está la clavícula. Miren dónde está la zona de la escápula. Lo que en realidad podemos ver es la definición de lo que es la parte proximal y parte de la diáfisis del húmero, y nada más. Porque todo es tanta superposición de estructuras que no nos dificulten la calidad de definición de la imagen. Por eso la hacemos a esta técnica, la transtorácica, solo cuando se nos solicita para poder definir si esa luxación que ya se sabe que tiene el paciente ha hecho que la cabeza del húmero se vaya hacia adelante o hacia atrás. Esa es la única utilidad más importante que tiene esta técnica. Así que recuerden eso. Ante una luxación, ¿qué hombro de perfil hacemos? El transtorácico. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Pero como es tan compleja esta zona, y recién, hace un ratito les dije, tiene tantas lesiones que le llegan,
van a ver que hay muchos métodos de estudio del hombro. Y aquí tienen este método que se llama método de Lawrence, que es una axial, con una vista axial. ¿Qué significa axial? ¿Se recuerdan que lo que era una vista axial? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Sería como una vista de abajo para arriba, profe, o algo así, no? Claro, una vista que es, digamos, súper o inferior o ínfero superior de algo. O sea, de abajo para arriba, de arriba para abajo. O sea, no estamos viendo ni de perfil, estamos en esta tercera dimensión que es esta forma de visualizar y que muchas veces se necesita para en ciertas zonas van a ver que utilizamos estas vistas que se denominan axiales. Este método de Lawrence, el paciente normalmente se lo utiliza con el paciente sentado, en la mejor forma, o en decúbito, como en este caso. Ahora, si lo hacemos en decúbito, hay que tener en cuenta que hay que tener de un soporte donde el paciente pueda colocar por allí encima en la región del hombro y del brazo para elevarlo, porque si no, se nos va a cortar la imagen. Entonces, lo más importante de todo es eso. Si lo hacemos sentado, o lo podemos hacer también de pie, no necesario esa condición, porque el mismo movimiento del cuerpo, nosotros lo preparamos al cuerpo para que se centre en el chasis. Miren cómo el chasis va en forma directa, no utilizamos cookie, y el chasis va apoyado sobre la región superior del hombro. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el borde que queda más cerca digamos, del cuerpo del paciente es como que lo tenemos que empujar contra el cuello. Mire, acá se le ha pedido al paciente que rote la cabeza hacia el otro lado para mejorar el espacio, para poder acercar lo máximo que se pueda el borde del chasis contra el cuello del paciente. No lo podemos seguir empujando más hacia la parte medial porque el cuello no lo impide. Pero es muy importante porque si no se nos suele cortar la imagen en el momento que hacemos el disparo. Y el rayo director, si yo dijera que lo hago de pie, le digo que lo direcciono inferior superior, o sea, en forma cefálica. Pero lo más importante de todo es que, miren, es como que en realidad el rayo director dice que va 15 a 30 grados, pero con una angulación que va desde la parte externa a la interna, o sea, como que va inclinado hacia la medial. No sé si me hago comprender lo que estoy diciendo, o sea, como que va de afuera hacia adentro. En el caso que esté parado va a ir de abajo para arriba, pero también de afuera para adentro. Estos 15, 30 grados es de afuera para adentro, o sea, es como que el chasis nosotros lo ponemos aquí y lo llevamos en esta dirección. Estoy exagerando para que ustedes lo entiendan. En el caso que lo hagamos con el paciente de pie, también, miren cómo hemos tenido que abducir el brazo. ¿Para qué? Para poder lograr que el tubo quede a esta altura. En este caso, con el paciente acostado, el rayo es como que va horizontal, ¿sí? Pero también esos 15-30 grados dirigidos en dirección medial, entrando en el hueco axilar. ¿Más o menos se ha entendido? Sí. Bueno, entonces este método, el método de Lawrence, que nos da una vista axial de lo que es el hombro. Ahí se los voy a mostrar. Aquí ven, el paciente está parado. Lo único que ha hecho es abducir el miembro superior, formando un ángulo de 90 grados, con el tronco del mismo,
el chasis está por encima del hombro y acá nuevamente está esa que recién les decía, esa referencia que el rayo va con una dirección como que de afuera hacia la parte medial. En este caso también iría cefálico y medial con una angulación más o menos entre 15 y 20 grados. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y esta es la vista, miren, nada que ver. Esta es la vista que obtenemos, que en realidad es una vista hacia la zona. Y empezamos a encontrar estructuras, pero ubicadas en diferentes formas. Entonces, también es otra de las técnicas donde se utilizan para poder evaluar las lesiones posteriores en las luxaciones de hombro. Aquí estamos viendo la cabeza del húmero. Miren cómo va la mano, ¿eh? Importante esto, en este caso, ¿cómo va la mano? Ténganlo en cuenta, que ya no va ni palma de la mano hacia adelante, ni palma de la mano hacia atrás. Entonces, es como que en una primera instancia el miembro superior se pega al cuerpo, se apoya la palma de la mano de la cadera y en un segundo momento lo único que hace, se abre el brazo hasta que forme un ángulo de 90 grados, manteniendo la misma posición de la mano. Y, bueno, lo más importante de todos es esta angulación que se da con esta dirección del rayo central. Y aquí tenemos el húmero, la cabeza del húmero, parte de la clavícula, parte del acromion, aquí, la parte externa de la escápula, el acromion, la coracoides y parte de la glena. También es una radiografía que se hace, digamos, provocando una especie de estrés, no tan exagerado. ¿Se acuerdan que lo que era el estrés? Era la presión, a eso le llamamos estrés. A esa articulación. Recuerden que la articulación del hombro, cuando el brazo está al lado del cuerpo, está tranqui. Pero sin embargo, cuando empezamos a levantar el brazo, empezamos a exigir la acomodación de los músculos que acompañan a este hombro y los tendones empiezan a trabajar, y es por eso que se hacen estos movimientos un poco más de fricción, de fuerza, para ver cómo responde esa articulación con estos movimientos exagerados. También otra forma, otro autor, un tal Clemens, como en este caso, dispuso que también, o sea, reacomodó un poco el paciente y ya ahora está en posición de perfil el paciente, el brazo también sigue formando los 90 grados, el chasis está apoyado sobre la parte superior del hombro y del brazo del paciente, pero el rayo en este caso va con una angulación de 15 grados también llevando hacia la medial, pero casi en sentido horizontal. La misma técnica que vimos antes, o sea, uno la puede hacer de cúbito dorsal, la puede hacer de pío sentado o la puede hacer de cúbito lateral, siempre y cuando que se coordine de manera que la posición del cuerpo quede igual y la dirección con que llegue y al punto donde tiene que incidir el rayo sea la misma, vamos a obtener la misma imagen. Sea lateralizando, sea poniéndolo boca arriba, sea poniéndolo al paciente de cúbito dorsal. De cualquier forma, vamos a tener la misma vista. Profe, ¿ahí el paciente se estaba teniendo el chasis? Claro, sí señor. Sí, el mismo. No se está irradiando la mano, porque se supone que el chasis tiene de alguna manera la zona en la tapa para que no atraviese los rayos. Así que, pero él es el mismo paciente que se está sujetando la mano. Bueno, perdón, el chasis.
¿Y qué tamaño se usa en ese caso, profe? Siempre 24 por 30, siempre. Para hombro, si me dicen hombro, palabra hombro es 24 por 30. Si por ahí, qué sé yo, es una técnica especial para uno de estos huesos que conforman el hombro, que ya vamos a ver que existen técnicas particulares para estudiar la escápula, para estudiar la clavícula. Entonces, ahí puedo redefinir la dimensión del chasis, pero si no, siempre 24 por 30. ¿Mm? Bien, y esta es técnica de West Point, también es otra proyección axial de hombro, pero es compleja porque la teoría dice que tiene una doble angulación. En realidad, esta técnica se utiliza cuando quieren poder de alguna manera demostrar lo que se llama la lesión de Bankart. La lesión de Bankart es cuando a partir de una luxación de hombro se produce el arrancamiento del rodete glenoideo, o sea, del labrum de la escápula. Vieron que más allá de la, digamos, de la articulación que existe entre la cabeza del húmero y la escápula, sobre el borde de la glena, digamos, es como que se extiende como un cartílago que recubre, un cartílago fibroso, como que la atrapa un poquito más a la cabeza de la escápula, ¿no? Para que no esté tan libre. A eso se llama o el labrum de la escápula. Es como que la encapsula un poquito. Hay tipo de lesiones que arrancan eso, lo destruyen ese rodete glenoide, entonces la articulación se vuelve totalmente inestable y a eso se le conoce como lesión de Bankart. La técnica específica para esto es esta, la técnica de West Point, que consiste en lo siguiente. No se hace de otra forma, no se puede hacer de otra forma. La teoría dice que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos al paciente de cúbito ventral, como en este caso. El hombro a estudiar lo acercamos lo máximo posible al borde de la mesa de yacimiento, de manera que el miembro superior cuelgue, quede colgando. Aquí lo están viendo ustedes, ¿ves? Cómo cuelga. Se ha apoyado hasta la zona del codo y el resto cuelga. Nos interesa eso, que justamente el mismo peso del brazo, al girarlo y al colgarlo, y hace que traccione un poquito ese espacio articular, que lo empuje que lo abra. Bien. Lo próximo que se hace, una vez que el paciente se puso de cúbito ventral y acomodando el cuerpo del paciente, de manera que, vuelvo a repetir, la zona del brazo del paciente quede colgando al lado de la mesa, se coloca un dispositivo, en este caso es una almohadilla, algo, digamos una superficie que sea radiotransparente, pero que permita elevar un poquito el plano del hombro. ¿Para qué? Para que no se nos corte lo que queremos radiografiar. A partir de eso, bueno, el chasis nuevamente, porque como una vista axial, en este caso infero-superior, el chasis también va apoyado sobre el borde superior del hombro. Y lo próximo entonces que se hace es lo siguiente, técnica que se llama de doble angulación. ¿Qué significa esto? Que yo en un primer momento voy a hacer que el tubo lo voy a elevar por encima del hombro de manera de que forme un ángulo de 25 grados en dirección caudal, digamos, o hacia abajo, no caudal, hacia abajo, que también se llama dirección negativa esto, o sea, que vaya hacia abajo, 25 grados, que termine incidiendo en el hueco axilar. Hasta ahí es esto. Pero sin dejar, digamos, que quede en esa ubicación o a esa altura sería el tubo emisor, lo próximo que hago es
como en este caso, miren, abrirlo al tubo. Abrirlo, de manera de que en realidad el tubo me va a quedar más o menos en una zona ubicada entre la parte medial de lo que formáramos el ángulo este que forma el borde externo del tronco y el borde posterior del brazo. Entonces, va a formar otros 25 grados y esto va a hacer de que en realidad el rayo va a venir de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. En cada uno de estos, digamos, de este movimiento siempre se le da. O sea, va a estar inclinado para que llegue al hueco axilar a través de una posición específica que se otorga, vuelvo a repetir, a producto de la acomodación de que vaya 15 grados hacia abajo y 15 grados hacia adentro. ¿Sí? ¿Se entiende? Doble angulación. No es que voy a hacer un disparo y voy a hacer otra, le voy a acomodar de otra forma al tubo y voy a hacer otro disparo. No. Para poder llegar al disparo definitivo tengo que hacer esta doble maniobra para poder ubicar al tubo emisor. Es una técnica muy utilizada, la técnica de West Point, ¿no? Porque la gran mayoría de las lesiones hacen que el labrum se rompa. Para poder corregirlo y poder ponerlo, se ponen, digamos, las cirugías correctoras se ponen arpones para sujetar ese labrum de nuevo, como que lo intentan volver a tratar de consolidar anatómicamente. La única forma de poder demostrar que esto ha sucedido es con esta técnica, la técnica de West Point, doble angulación, 25 hacia abajo y 25 hacia la parte media. Esa técnica no se puede hacer en decúbito dorsal, ¿no? No, no. ¿Sabes por qué? Porque el tubo tendría que estar acá abajo. Y ya me toparía con la mesa de yacimiento. Entraría primero por la mesa de yacimiento y no llegaría nunca. Por eso es solamente boca abajo para el paciente. Ok. ¿Te entendés lo que te... Sí. Gracias. Que te quiero decir? Por eso no hay otra forma de hacerlo. Tampoco se hace de pie. Tampoco se hace de sentado. Siempre se hace en esta posición. Si ustedes quieren sacarle una foto o lo buscan por internet y sale esta técnica. Bien. Y aquí estamos viendo con un paciente real, y estos 25 grados, que acá con esta vista del paciente parece que hubiera 25 grados que va de afuera hacia adentro, de la parte externa a la parte medial. Pero no tenemos la otra óptica de poder ver el paciente, que seguramente nos encontraríamos que el tubo está a una altura mucho más importante que el plano del hombro, entonces también tendría esa dirección de arriba hacia abajo. Pero el resto está igual. Son complejas, gracias a Dios en no todos los servicios se utilizan, pero hay sanatorios especializados, sobre todo en traumatología, que las piden a diario. Bueno, y aquí tenemos parte de lo que vamos a visualizar y del comportamiento que de alguna manera se predisponen estas estructuras anatómicas con esta doble angulación, como si llega a ver esta zona. Pero es una figura anatómica. Bueno, y aquí está la verdadera imagen radiográfica, como de alguna manera también totalmente distorsionadas las estructuras, y eso hace de que aquí, miren, es como que han extendido la sombra de lo que corresponde al acromion, cómo se ha rotado todo, cómo de alguna manera también ha influido este cambio posicional del tubo emisor para que genere una imagen especial para eso. Solamente el traumatólogo sabe qué es lo que tiene que buscar para poder determinar si se ha roto el labrum. Ay, perdón. Bien.
también tenemos otra forma de hacer que también nos da una vista axial, pero en este caso sería supero-inferior. Ahora, yo no aconsejo esta técnica. ¿Por qué? Porque tenemos este inconveniente. Miren, aquí se ha sentado el paciente al lado de la mesa de yacimiento, no tan en contacto específico, o sea, tan en contacto directo, sino un poquito lo hemos sentado separado. ¿Para qué? Para pedirle que empuje la región superior del tórax hacia la mesa, o sea, la está inclinando hacia la mesa. Lo siguiente es abrir el brazo nuevamente para que forme un ángulo de 90 grados entre uno y otro, pero es una posición en que el mismo tope que nos está dando la mesa no nos permite poder ampliar el campo irradiar. Así que es una radiografía que normalmente se nos suele cortar. Se nos corta y cuando sacamos la radiografía nos encontramos que sale la mitad de lo que se quisiera ver. Esto es lo que se debería ver, pero por estos topes que tenemos. Y lo otro, y lo más importante de todo, es que existe mucho espacio entre la ubicación del chasis y la región. Entonces son radiografías que salen muy turbias por la ampliación que se ha generado producto de la distancia que hay entre la región del hombro con el chasis. Ahora, en este caso, en vez de ser en forma cefálica, la angulación que se hace es en forma caudal. 5 a 10 grados en forma caudal, y dice la teoría que debería incidir a la altura de la articulación acromioclavicular. Uno la puede tocar a esa articulación acromioclavicular, así que ubica la zona y ahí es donde debe impactar el rayo con 5 a 10 grados. En forma caudal, pero también con angulación externa, o sea, hacia la lateral. No es que vaya así, sino que va inclinado hacia afuera. Inclinado hacia afuera, como lo están viendo aquí. Y existe, digamos, que yo no lo he visto nunca, lo sé por libros, lo sé por imágenes, por investigación, pero que en otras partes existen que se llaman flexibles. Yo aquí en Córdoba, por lo menos, no los he visto. No sé si a lo mejor existen, pero no los he visto. Lo mejor para poder hacer esta técnica sería contar con uno de esos tipos de chasis. O sea, son unos chasis que uno, de alguna manera, puede movilizar y doblar al chasis. Entonces, ¿qué se haría? Se doblaría de tal manera para poder adaptarlo al hueco axilar, entonces ya no tendríamos este espacio tan significativo y no se generaría esa ampliación. Es una radiografía que la he tratado de hacer muchas veces, la he intentado hacer, o sea, lo he hecho, pero que depende del paciente. Si tengo un paciente flaquito, capaz que lo logre, pero si tengo un paciente un poquito más gordito, que hay mucha parte blanda que hace de tope, no me alcanza a llevar el tronco lo suficiente como para que me quede abarcando sobre la superficie del chasis. Así que por eso yo no la aconsejo tampoco a esta radiografía, pero que hay, y que deberíamos saberla también. Todas vistas axiales. Todas son técnicas para ver vistas axiales de este hombro. Y bueno, esto es lo que yo más o menos les decía, esto es un simulacro, pero esto sería ese famoso chasis curvo que uno lo podría tranquilamente adaptar, doblarlo, ponerlo bajo el hueco axilar y podría desde allá hacer la misma técnica que recién estuvimos hablando, pero sin evitar esta mala información que nos da la ampliación, esta posibilidad que nos da la ampliación, no nos da imágenes nítidas, de contornos nítidos. Y también tenemos esta otra,
que es el método de Stricker, que esta es una de las técnicas con mayor estrés, porque ya el brazo, miren, digamos, la teoría dice que llevar el brazo hacia arriba y pasarlo, inclusive tratar de llevarlo más atrás del plano del tronco, es el movimiento más fuerte que podamos hacerle o generar esa articulación. Entonces, muchas veces, cuando hay sospecha o cuando un paciente ha tenido luxaciones, varias luxaciones de ese hombro, es una manera de demostrar en qué momento, bajo qué presión de movimiento del brazo, ese hombro va a volver a luxarse, porque se empieza a desacomodar, se empieza a desestabilizar. Y estas caras articulares que de alguna manera se están conectando, muchas veces se empieza a correr, la glena se va yendo hacia afuera o hacia adentro, y eso le permite al especialista encontrar en qué momento, hasta dónde llega la inestabilidad de este hombro, y se va a luxar en cualquier momento de nuevo, cuando haga ese mismo movimiento el paciente. Así que esta técnica, que se llama el método de Stricker, es para ver los defectos que se denominan de Hill-Sachs. Estos defectos en realidad es cuando a partir de una lesión traumática en la zona, se produce como una fractura, pero por impactación de la región posterior-superior de la cabeza del húmero, que no hay otra forma de verla más que con esta técnica. ¿Cómo se realiza? Se realiza haciendo de que el paciente se acuesta de cúbito dorsal, el brazo tiene que ir lo más atrás posible. En este caso, si se fijan, se toma con la mano la cabeza para, digamos, tratar de llevarlo más de 90 grados, entre 120, 130, 150, lo más que pueda. Si el paciente pudiera realmente llevar el brazo y dejarlo paralelo al borde de la mesa de yacimiento, sería lo lógico. Pero recuerden que son pacientes que ya tienen lesiones, que ya tienen una inestabilidad en el hombro, entonces por eso que no se aconseja llegar a esa máxima estrés, a esa máxima presión. Entonces simplemente con ubicar que el brazo vaya en una posición y forme un ángulo superior a los 90 grados, estamos en condiciones de decir que estamos reacomodando la zona para poder que sea diagnóstica la radiografía. Y en este caso, el rayo central va con una angulación cefálica de 10 a 15 grados, incidiendo a la altura del hueco axilar. Simplemente llevando el brazo con ese movimiento más brusco, más fuerte, hacia arriba y hacia atrás, y angulando el rayo, logramos que de alguna manera poder comparar a ver qué sucede con la estabilidad de las articulaciones, de las caras articulares que tienen estos dos huesos que conforman la articulación primera. Yo trabajé en una institución que se dedicaba a traumatología mucho tiempo y tenía un traumatólogo que era especialista en hombro. Y muchas veces no solamente me pedía que hiciera esta posición del paciente, sino que a la vez se hacía tracción, técnicas de estrés. O sea, es como que en este caso sería dar una fuerza de palanca inversa, se llama. O sea, me pedía que con una mano sujetara la zona del brazo del paciente y empujara, por ejemplo, hacia afuera, traccionara hacia afuera. Y con la otra de mis manos hiciera tope en la región lateral del tórax y como que empujara hacia el otro extremo. O sea que es como si yo tenía que hacer una fuerza de manera que buscar la forma si esto de alguna manera seguía moviéndose hacia afuera.
o moviéndose hacia adentro si el movimiento era en sentido inverso. Entonces, esa forma de palanca de tirar un sector para un lado y para el otro, el otro extremo, también aparentemente servía para poder demostrar en qué momento empezaba a querer desestabilizarse esta articulación y, bueno, se iba a luxar. Esa era la única forma que tienen los traumatólogos aparentemente para poder ver cómo hacen para corregirlo a la zona. Técnica método de Stricker, para los defectos que se denominan de Hill-Sachs. Bueno, y siendo las 19:19, hemos hablado mucho, vamos a dejar aquí con esta técnica. Son muchas, el hombro es lo más complejo. ¿Profe? Miembro superior. Sí, dígame. Yo tengo una pregunta. La del método de Stricker, esta. La película radiográfica, ¿cómo la ponemos? ¿Longitudinal? Sí. Ah, bien, me había quedado esa duda. Perdón. Pero, a ver, espéreme que toque la flechita. En este caso no va en forma directa. Como el paciente está en la mesa de yacimiento, entonces sí puedo aprovechar. Recuerden que en las grandes superficies que tenemos que atravesar, a partir digamos, de la profundidad de una superficie, tenemos que usar más o menos cantidad de radiación. Entonces, cuanto más radiación usemos directa, más secundaria se va a producir. Y nosotros tratamos en lo posible de poder utilizar un antidifusor que es el que me va de alguna manera evitar que pasen rayos que no tengan la dirección original. Esos son los que me generan la borrosidad. Entonces, en este caso, como estoy sobre la mesa de yacimiento, bueno, el chasis va en el Potterbuki, ¿no? Y eso me mejora, pero en 90% la calidad en la imagen, porque empieza a desaparecer ese efecto secundario de borrosidad también que me genera la radiación secundaria cuando no uso Buki. Pero va así. En el Buki, directamente, en el Potterbuki sería, en este caso, de la mesa. Creo que esta también, perdón, ¿esta también se puede hacer de pie o solamente en decúbito? Sí, se puede hacer de pie. Se puede hacer de pie. Más, vuelvo a comentarles otra cosa. Este traumatólogo, no sé por qué, que él quería como él, o sea, yo tenía que hacer la radiografía como él la quería, que a él le servía de esa forma. Él en realidad lo hacía con el paciente de pie. ¿Y qué hacía? No era que el paciente estaba apoyando en la región dorsal sobre el buquimural, sino que estaba apoyando en la región anterior. ¿Y qué hacía? Me hacía que el paciente levantara el brazo, y ahí sí se tiene que ir sí o sí totalmente hacia arriba y hacia atrás el brazo, para que no genere ese espacio entre el hueco axilar y el borde de la superficie del Potterbuki, para hacer esta técnica. Como que él la había acondicionado, es mucho más importante. O sea que se puede hacer de pie también, tranquilamente. El verdadero método de Stricker es este. ¿Sí? Pero puede reacomodarse también. Profe, yo creo que haciéndole esa tracción ya, si tenía luxación, se lo terminaba acomodando. No, imagínate que me pedía, o lo hacía él, Yo muchas veces le decía, hágalo usted, porque yo no me voy a quedar con el cargo de conciencia de generarle otra luxación al pobre paciente. Entonces, yo lo acomodaba y él generaba ese movimiento de palanca que les dije, que consistía en tirar para un lado una zona y empujar para el otro, cosa que se moviera, se tratara de ver hasta dónde se movía, hasta dónde se volvía inestable. Y bajo, digamos, toda esta presión es que se hacía la radiografía. Sí. Qué loco. Y bueno, hay de todo. Bueno, ¿estamos?
Sí, profe. ¿No? No, yo no, por lo menos. Bien. Gracias, profe. ¿Tiene alguna duda? No, profe. Bueno, No, profe. perfecto. Entonces, Muy bien explicado, profe. bueno, me alegro que lo hayan entendido, por lo menos una cosa menos. Esperen que voy a detener la grabación. Voy a dejar de presentar. Y listo. Bueno, cualquier cosa, la forma de comunicación que tenemos es ya por el Gmail o el aula. Vieron que tienen ahí una forma de comunicarnos o preguntarnos, o a través del email de la cátedra. Por supuesto, también la conexión que tienen con su JTP, y eso va a hacer de que puedan quitar un poco las dudas. Esta es la parte más compleja de miembro superior, que es hombro. Por eso siempre empezamos por la parte más brusca y después vamos por la parte más suave, como lo hicimos en cráneo. El cráneo es complejo y después como columna que para nosotros, no sé a ustedes qué les habrá parecido, es menos complejo por la forma estructural que tienen estas regiones. Pero bueno, el martes que viene vamos a continuar y seguramente la profe Rosso va a acompañar para que ustedes tengan mejores posibilidades. Bueno, espero que les haya servido y nos volveremos a ver el martes que viene.